Buenas noches. Buenas noches, amigos, buenas noches. Bienvenidos una vez más. Ahora sí. Bienvenido una vez más a esto que es Fisiología del Milagro, donde vamos a estar compartiendo un estudio científico bastante interesante que encontramos por ahí. Se lo voy a pasar, se lo voy a dar para que ustedes lo puedan investigar. Saludamos a la gente que está ingresando a la sala. Gracias por estar. Vamos a poner acá en Telegram que estamos en vivo. Mientras van ingresando a la sala, si lo estás viendo por diferido, en YouTube o en alguna otra plataforma, dame 5 minutos que ponemos a la gente en contacto y comenzamos hoy mismo. Bien, ¿están todos avisados? Perfecto, están todos avisados, muy bien. Bueno, escríbanme de dónde se están conectando. Desde dónde nos están siguiendo. Saludos a todos. Vamos a hablar, me ponen ahí así, de dónde se están conectando. Aprovecho para saludar a todos los nuevos alumnos de los 6 pasos para realizar un ajuste quiropráctico perfecto, que están conectados. Muchos son de afuera, no son de Argentina, así que aprovechamos para saludarnos. Sabemos que siempre nos siguen, están ahí acompañándonos y les agradecemos por su compañía. También tenemos muchos alumnos en lo que es radiología patológica para quiroprácticos. Y prepárense, saben que tenemos 3 productos nuevos que lo estamos cocinando a fuego lento. Saludos a la gente de Santa Fe, saludos a la gente de Perú, saludos a la gente de Colombia, México, siempre presentes ahí, esa gente, muy bien. Vamos a compartir con ustedes un estudio científico que, bueno, a mí me gusta investigar los estudios científicos de los que están haciendo en las universidades de Nueva Zelanda, más precisamente en Auckland. Este estudio científico se hizo, en realidad es un ensayo aleatorio, muy preciso, ¿sí? Se realizó en mayo del 2012, entre mayo del 2012 y mayo del 2013, ¿sí? En Auckland, en Nueva Zelanda, se realizó este estudio científico que básicamente lo que hicieron estos científicos fueron buscar en los hospitales de la zona cuáles eran las causas que los problemas más recurrentes que tenían las personas de mayores de 65 años, y se dieron cuenta que los efectos o los problemas producidos por las caídas, los golpes, las caídas producidas por la inestabilidad que sufría esta persona eran el 80% de todos los ingresos hospitalarios. De todas las caídas y los golpes muchas veces culminaban con muerte, la mayoría de las veces culminaban con muerte. Entonces, de todos los problemas que genera la inestabilidad, la falta de estabilidad justamente y las caídas en estas personas, llamó poderosamente la atención a estos investigadores y comenzaron a evaluar distintas profesiones, ¿sí? No eran quiroprácticos, pero en esa búsqueda de mejorar esta problemática aparecieron los quiroprácticos, ¿sí? Y ahí es donde viene nuestra profesión a someter sus servicios a un estudio para ver si podían beneficiar a este tipo de personas, ¿sí? Obviamente, cuando las diagnosticaban a esas personas que tenían esas caídas, saludo a Venezuela, cuando diagnosticaban a estas personas, el diagnóstico era un deterioro biológico de lo que es la integración sensorio-motriz, ¿sí? Y como saben, si están siguiendo estos vivos, sabemos que muchos de los estudios que está realizando la gente de Nueva Zelanda es sobre la integración sensorio-motriz, que no es más qué percibe el cuerpo y cómo responde, qué percibe el cuerpo y cómo responde, ¿sí? Esa respuesta, mientras más armónica, mientras más precisa sea, el cuerpo es capaz de responder adecuadamente y generar adaptaciones positivas, por lo tanto, generar salud para ese organismo, ¿sí? Pero vamos a ir teniendo unos criterios de exclusión. Básicamente le pedían a todos los participantes de este estudio que fuesen personas mayores de 65 años, que no estén en sillas de ruedas
y que puedan estar por lo menos paradas más de un minuto sin ayuda de nadie. Esos eran unos criterios de exclusión. Se buscaron en la agenda de la Junta de Quiroprácticos de Nueva Zelanda. Se buscaron 12 clínicas o 12 consultorios que pudieran aportar a este estudio, a este estudio, para ofrecer su servicio gratuito durante 4 semanas y luego 12 semanas. ¿Sí? No le dieron precisión en cuanto a la técnica, solamente tenían que hacer lo que hacían siempre para evaluar a esos pacientes y corregirlos. ¿Sí? Espere que voy a parar esto. Bueno, entonces, solamente se ofrecieron 12 quiroprácticos para este estudio, que lo hicieron de forma aleatoria, obviamente, y buscaron a 65 participantes, de los cuales 3 de ellos no culminaron el estudio, porque diferentes motivos, pero 3 de ellos no culminaron y 2 de ellos culminaron el 50%. Entonces este estudio se basó solamente en 60 participantes. ¿Estamos? Repito, 60 participantes mayores a 65 años que puedan estar parados más de un minuto y que obviamente no estén en sillas de ruedas. Se los empezó a ajustar con la frecuencia adecuada, con la frecuencia de 3 veces por semana a estas personas para que puedan venir 3 veces por semana al consultorio durante 4 semanas y luego en la semana número 12 se le hacían de nuevo todo lo que era el análisis previo que se le empezó a hacer. Ahora les voy a compartir cuáles eran esas características que tenían en cuenta para ver si había progreso en estos pacientes. ¿Sí? Es muy importante que los resultados que se sucedieron en ese momento eran mucho más relevantes lo que sucedieron después de la semana número 12 o hasta la semana número 12. ¿Qué tuvieron en cuenta para medir? Lo tengo acá anotado. Sentido de la posición articular. ¿Qué hacían? Había una plataforma, ¿sí?, que tenía el estudiado, la persona, tenía un pie en una plataforma fija y otro pie en una plataforma móvil. Y le pedían que mueva el pie a la persona durante un rango o hasta un rango que no le produzca dolor ni sensación de malestar. Cuando lo hacían pasar por distintos rangos de movimiento, ya sea inversión, eversión, flexión y extensión, le pedían que después recupere su posición neutral, ¿sí? Obviamente sin mirar, la persona la hacían viajar por distintos rangos. Esperen que apago esto. La hacían viajar por distintos rangos de la articulación del pie y después le pedían que vuelva a su rango más neutral, como había empezado. Y medían ahí la diferencia entre el inicio del movimiento y la vuelta al movimiento neutral. Ese sentido de articular es muy importante. Esa percepción de articular, del posicionamiento en el plano del pie era muy importante. Entonces, obviamente, para el tema de las caídas. Eso era un punto. Había 5 puntos más. El punto número 2 es el tiempo de reacción escalonado. Básicamente, el tiempo de reacción de paso de elección. ¿Qué significa esto? Posicionaban al paciente con 2 plataformas con luces, 2 hacia adelante y 2 en los laterales, y le iban estimulando para que prenda la luz y el paciente tenía que elegir primero con qué pie iba a pisar la luz y medían. Obviamente la plataforma está censada al despegue del pie, entre que despegaba el pie y apoyaba en la zona donde se había prendido la luz. ¿Sí? Eso era el otro. Esto era el tiempo de reacción escalonado de elección. Tiene un nombre que se llama CSRT. CSRT, lo pueden buscar porque lo utilizan muchísimo para medir el tiempo de reacción en deportistas. Obviamente ahora estaba orientado a personas mayores. ¿Sí? Procesamiento multisensorial. Este era el punto número 3 que iban a medir. ¿En qué consistía
medición. Básicamente lo que medían era, estimulaban el sonido, estimulaban como un silbato y a la vez, con el paciente con los ojos cerrados, un destello de luz, ¿sí? Le estimulaban un sonido y un destello de luz, un sonido y un destello de luz. En un momento empezaban a hacer más sonidos que destellos de luz, entonces no eran coordinados, no es que había 2 y 2, sino que empezaron a variar y la persona tenía que empezar a interpretar solamente cada vez que veía los destellos de luz. Y eso era muy importante porque no generaba esa asociación de cada vez que escuchaba eran las mismas cantidades de destellos de luz. Básicamente eso era la medición, se repetía este proceso durante 20 veces en cada uno de los pacientes y el paciente tenía que mencionar qué cantidad de destellos de luz en esas 20 estímulos él pudo percibir, ¿sí? Eso básicamente. Eso es lo que es el procesamiento multisensorial y la calidad de vida según un formulario que es el SF-medio 36 versión 2.0, que es un formulario que le hacen llenar a algunos pacientes era como la sensación subjetiva de calidad de vida que tenía la persona en distintos dominios de su vida. El dominio físico, el dominio emocional, el dominio laboral, en distintos dominios le hacían ciertas preguntas y escalaban a ese paciente del 1 al 10 qué tan bien o qué calidad de vida tenía esa persona. Esos eran los 5 criterios que iban a medir en el pre y en el post, en la semana 4 y en la semana 12 de estos 60 pacientes que se iban a someter a cuidado quiropráctico, la mitad, y la otra mitad no. La otra mitad era el grupo de control. ¿Sí? ¿Hay preguntas ahí? Bueno. Entonces, mandan a estos 30 pacientes a hacer cuidado quiropráctico regular, ¿sí? 3 veces por semana durante 12 semanas, o 2 veces por semana durante 12 semanas. Pero primero, en la semana número 4, o sea, al mes, hicieron de vuelta este control, ¿sí? Vuelven a estos 30 pacientes, que eran la mitad, vuelven a hacerles los mismos estudios, ¿sí? No notaron grandes... esto es muy importante. La estabilidad postural, que es uno de los criterios que tenían en cuenta, era el criterio número 5, la estabilidad postural. Básicamente, ¿qué decía? Lo ponían al paciente en una zona inestable, con goma de espuma, y le hacían cerrar la vista y querían ver en cuánto tiempo perdía la postura que había tomado durante la evaluación. A este criterio, ahí volvimos. Este criterio dice que no lo tuvieron muy en cuenta porque como eran personas grandes, se caían muy seguido y como que no era algo que lo puedan tener en cuenta a la hora de... No lo podían objetivar básicamente, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron los otros estudios, los vuelven a realizar y en la semana 4, los que sí habían mejorado y no significativamente era el sentido de la posición articular y el tiempo de reacción escalonado en la semana número 4 de pisar de acuerdo a los estímulos en las luces que se prendían, ¿sí? Pero surgió que en la semana número 12, esta gente que hace estos estudios es muy conservadora a la hora de mencionar los resultados, así que me gusta, siempre sugieren que es importante profundizar y hacer más estudios sobre esto, pero esta era la conclusión. Una vez terminada la semana número 12, volvieron a hacer estas mismas pruebas a estos 30 pacientes y mencionaron que la conclusión era la integración sensorio-motriz y la integración multisensorial asociada en un grupo de adultos mayores era significativamente mejor, fíjense que menciona la palabra significativamente mejorada, ayudada por la intervención quiropráctica, pero no dan porcentajes, ¿sí? Y eso me gusta porque iban mejorando los criterios, pero no se animan a dar porcentajes, ¿sí? Versus otros estudios que muchas veces, que no están hechos por estas personas, son bastante más conservadoras,
que muchas veces mencionan que levantan gente muerta, básicamente. Entonces a mí me gusta porque son bastante cuidadosos a la hora de prometer y siempre hablan como en potencial, ¿sí? Entonces, básicamente las palabras que mencionan, se los voy a dejar al estudio también para que lo puedan mirar. La integración sensorio-motriz y la integración multisensorial asociada al grupo de adultos mayores intervenidos quiroprácticamente fue una mejoría significativa en los puntos número 1, que era el sentido de la posición articular, o sea, habían mejorado. El tiempo de reacción escalonado de elección, que es el tiempo de la pisada, ¿sí? La estabilidad postural no la tuvieron en cuenta. El procesamiento multisensorial y la calidad de vida según el formulario SF36, pero solamente lo que es la parte física, ¿sí? Que era básicamente la percepción de su salud. Y también ellos escribieron, también se muestra mejora estadísticamente significativa en la calidad de vida relacionada con la salud física de acuerdo a ese formulario, o sea, lo volvieron a mencionar y aclaran esto muy importante. Las mayores diferencias que se producían o los mayores cambios se daban en los pacientes que concluían la semana número 12, ¿sí? Y eso me llevaba a pensar a mí que muchas veces si nosotros no tenemos los sistemas aceitados para lograr que ese paciente llegue a esa semana, por lo menos número 12, muchas veces no logramos resultados porque nuestros sistemas no están diseñados para que ese paciente roce esa cantidad de sesiones o esa cantidad de tiempo bajo cuidado quiropráctico. Y si nosotros tenemos un sistema que se nos cae rápido el paciente y no logramos que llegue a esa cantidad de sesiones, muchas veces no vemos los resultados y creemos que o el paciente no es para la quiropráctica o el quiropráctico no es para el paciente, de alguna de las dos formas, y muchas veces nuestros sistemas no son los correctos para lograr esos cambios porque simplemente tenemos sistemas que buscan la mejoría, como decirlo, musculoesquelética, que muchas veces menciono, y no logramos esos cambios que son más neuroplásticos o son cambios mucho más importantes y significativos y que ni siquiera muchas veces lo asocia, si la persona lo llega a percibir, lo asocia a la quiropraxia porque el quiropráctico no lo comparte o el quiropráctico no tiene la información o ni siquiera es capaz de educar a ese paciente, no tiene sistemas de educación y de formación. Entonces, nosotros, conociendo esta información, tenemos que crear sistemas que le permitan al paciente lograr esa regularidad en el cuidado quiropráctico, que le permita alcanzar esos resultados y que cuando alcance esos resultados, cree una asociación entre esos resultados y estar bajo cuidado quiropráctico. Porque si nosotros no lo hacemos, lo van a asociar a una pastilla, lo van a asociar a que empezó a tomar un complejo vitamínico, empezó a hacer actividad física. Y muchas veces nosotros por no conocer o por quedarnos callados, no podemos crear esa asociación. Entonces es muy importante que lo podamos hacer. Díganme si tienen preguntas ahí, díganme si tienen preguntas, las vamos a ir contestando. Quiropraxia. Muy bien, gente. Ahora. Gente, bueno, lo que vamos a hacer ahora, yo el estudio lo subí al bot del chat de acá. Está en inglés el estudio, lo pueden descargar ustedes. Obviamente es mucho más amplio, da detalles mucho más significativos. Como les digo, son muy cuidadosos a la hora de prometer resultados, pero sugieren esto, que nuestros sistemas de cuidado tienen que asemejarse y lograr que el paciente tenga cierta regularidad con el cuidado para que pueda alcanzar resultados diferentes, ¿sí? Obviamente haciendo bien las cosas. Entonces, al estudio está en inglés, lo pueden descargar, está en el bot del chat, ya le voy a decir cómo, lo pueden descargar, lo suben y lo editan ustedes o
le hace la transcripción para el que no sepa o el que no quiera leer en inglés, ¿sí? ¿Cómo lo van a descargar? Díganme si lo quieren. Si no lo quieren, no les digo cómo. Y listo. Corta. Saludamos. ¿Quién quiere el estudio? Si no lo quiere nadie, no se lo pasamos. Bueno, les comparto acá. Les comparto. Bueno, hay gente que lo quiere. Bueno, como está en inglés, ¿eh? Bueno. Entonces, esta gente que es la que está realizando la fundación de estudios científicos de Nueva Zelanda, está haciendo muchos estudios y lo pueden ubicar ustedes también, ¿sí? Bueno, ¿cómo van a hacer? Van a tomar un print de pantalla de este vivo y van a robar al Club Quiropráctico. Inmediatamente hagan eso, se les va a abrir el chat y les va a hacer entrega automática de lo que es el estudio científico. Lo van a descargar en un PDF, lo descargan, lo suben y lo pueden traducir porque está en inglés. Es la única forma que tenemos nosotros de entregarles y asegurarles la entrega a cada uno de ustedes, porque si no se lo tenemos que estar pasando manualmente y es un trabajo bastante tedioso muchas veces, porque o no les llega o bueno, tenemos que estar mandándole el link, ¿sí? Así que toman un print de pantalla, nos arroban, inmediatamente lo hagan, les va a llegar el estudio al chat. Si no les llega, nos escriben por el chat y se lo vamos a entregar manualmente, porque también a veces puede fallar ese bot, esa automatización. Así que, bueno amigos, les dejo un tiempito más para que hagan la tarea. Si no tienen preguntas, fíjense que salga bien en la foto, porque si salgo mal, después no la voy a subir. Bueno, gente, les mando un fuerte saludo. Nos etiquetan, hacen un print, nos etiquetan y les va a llegar automáticamente el estudio. Lo pueden investigar, leer y estudiar a profundidad para que tengan la información adecuada y la puedan compartir con los suyos en sus consultas. ¿Estamos? Les mando un fuerte saludo. Chao, chao, chao.